Muy buenos amigos, hoy os vamos a hablar de la desescalada en China y de cómo se está viviendo desde el punto de vista social y cultural. Eso es, y para eso hemos venido a Chongxie, uno de nuestros pueblos favoritos de los alrededores de Shaoxing y al que seguramente muchos nuevos suscriptores no conoceréis. Si visteis nuestro último vídeo ya sabréis que ahora estamos en la provincia en la que trabajamos habitualmente, pero nuestro coche tiene la matrícula de Hubei, de la provincia de Lele, que es donde comenzó la epidemia. Y no sé qué harán los vecinos cuando lo vean porque es algo que salta a la vista con el carácter de la matrícula. Pero por lo menos también saben que no es de Wuhan, porque entonces la primera letra sería una A. Pero además en este pueblo ya nos conocen porque hemos venido unas cuantas veces a dar la lata con los vídeos y espero que no pase nada. Ya verás, Lele, en unas horas todos los del pueblo con antorchas persiguiéndonos. No. Es que claro, los dos venidos de la provincia más afectada de China y encima yo con pasaporte español, en fin. Bueno, pues vamos con el tema de hoy. En muchas zonas de China, en estos momentos, se están dando los últimos pasos hacia lo que algunos denominan la nueva normalidad, porque ya sabéis que no va a ser la normalidad de antes. En la provincia de Lele todo va más despacio, pero en el último vídeo pudisteis ver cómo al salir de ella, en muchas zonas se podía, por ejemplo, ir a los restaurantes sin ningún problema. Y ahora incluso se está hablando de flexibilizar el acceso a lugares de consumo y ocio como los centros comerciales o los cines. Además, estas semanas son un momento clave para la reactivación del sistema educativo y es muy posible que en los próximos vídeos os hablemos de las medidas que están aplicando en centros como por ejemplo la universidad en la que trabajo. Sabemos que en algunos países occidentales también se está llevando a cabo la desescalada, pero como hemos sugerido al comienzo, a Lele y a mí nos da la impresión de que la actitud de la gente ha sido bastante diferente. Por ejemplo, ya que hemos mencionado el sistema educativo, sé que en España ha habido un debate bastante intenso sobre la posibilidad de dejar que los niños salgan a la calle a jugar, pero en China esta discusión simplemente ha brillado por su ausencia. Y el motivo es que los estudiantes chinos desde muy pequeños pasan tal cantidad de horas estudiando que para muchos occidentales sería una locura. Cuando yo estaba haciendo el trabajo de campo de mi tesis, que lo hice en Wuhan, incluí esta pregunta en una encuesta que pasé a los estudiantes universitarios y fijaos, me salió una media de más de 70 horas semanales para los estudiantes de los últimos años de secundaria. Y no creáis que los niños estaban mucho mejor, porque ellos también superaban las 40 horas semanales. Entonces hablamos de una sociedad en la que los más jóvenes están muy acostumbrados a pasar mucho tiempo entre cuatro paredes. Y de hecho también sabemos que China es uno de los países con más casos de miopía. Y algunos expertos sugieren que la causa podría estar precisamente en todas esas horas de estudio en condiciones de luz quizás no demasiado buenas. Yo empecé con la miopía en la secundaria y entonces me pasaba todo el día estudiando. Bueno, todo el día no sería, Lele. Sí. Algún rato pasarías con el novio, ¿o no? No. Además, ya os explicamos que en China muchos estudiantes son internos y se pasan el día entre las clases y el dormitorio en una especie de cuarentena estudiantil. Y para muchos estudiantes, esto de tener que estudiar desde casa a través de internet no ha sido ningún drama, más bien lo contrario. Y yo esto lo sé muy bien porque aunque en China tenemos una aplicación para la enseñanza online que funciona bastante bien, tú estás ahí soltando el rollo y no sabes si los estudiantes te están haciendo caso o están jugando a videojuegos. De hecho, he pillado a más de uno en clase en pijama y a veces les he pedido que participen porque pueden hacerlo a través de la cámara y el micrófono de su equipo y no ha habido manera porque no sé, a lo mejor estaban en otra habitación viendo la tele y yo ahí perdiendo el tiempo. De hecho, yo pregunté a todos mis grupos de estudiantes de español si querían tener las clases presenciales que empiezan esta semana y me dijeron que ni hablar. Y yo, como de costumbre, cuando empezábamos las clases siempre les preguntaba: ¿alguien ha hecho algo especial este fin de semana? ¿Alguien quiere compartir una experiencia interesante? Y la respuesta para la gran mayoría era la misma que antes de la cuarentena: dormir, estudiar, jugar a videojuegos, poco más. Y a mí me daba una rabia porque durante muchas semanas ellos podían hacer lo que les diese la gana mientras yo tenía que estar ahí encerrado en casa. Yo no los juzgo, les entiendo perfectamente porque después de tantos años estudiando como locos, cuando llegan a la universidad muchos están reventados. Y lo único que quieren es relajarse, descansar y divertirse un poco, y esto último muchas veces lo hacen a través de internet. A ver, yo también tengo estudiantes chinos a los que les gusta salir, ir a los bares, a las discotecas, pero la gran mayoría de ellos son estudiantes que han estado en España y que se han contagiado con el virus de la juerga. Ya os dijimos también que ni siquiera salir de compras es lo que era, porque muchos prefieren hacerlo a través del móvil. Entonces, desde mi punto de vista como profesor, diría que esto de la desescalada para muchos estudiantes no es algo que llevaban deseando como locos, ni mucho menos.
Y luego está el tema de poder salir a hacer deporte, que sé que en España ha habido una gran demanda al respecto y es algo que comprendo perfectamente. De hecho, yo tenía la costumbre de salir a jugar a fútbol cada semana y la alternativa de la cuarentena de subir y bajar escaleras no era lo mismo ni de coña. Pero una vez más, en China, esto de salir a correr, sobre lo que se ha discutido muchísimo en España, no es algo que le quite el sueño al público en general. Cuando estuve en España me sorprendió mucho toda la gente que sale para hacer deporte, porque en mi pueblo, en Danyang, solo he visto gente corriendo por la calle un par de veces en mi vida. Yo me acuerdo que al poco de llegar a China, cuando vivía en Wuhan, a veces solía salir a correr y era peligrosísimo, porque muchos conductores no estaban acostumbrados a la escena y además al verte extranjero se quedaban pasmados o te saludaban ¡hello! Y te jugabas un accidente ahí. En los últimos años esto está cambiando y hay una vida deportiva cada vez más intensa en las ciudades. Pero en general el ejercicio al aire libre es una actividad dominada sobre todo por los jubilados. Y ya os hemos enseñado en otras ocasiones cómo aprovechan prácticamente cualquier rincón de espacio público para sobre todo bailar, pero también practicar artes marciales, tai chi, etc. Los mayores en China sí que lo habrán pasado mal al tener que quedarse en casa, pero claro, al ser la población más afectada... Fijaos, ahora que Lele está embarazada, yo les he solido comentar a ella y a su madre que quizás no sería mala idea que el bebé crezca en un ambiente en el que pueda salir a la calle a jugar sin problemas y en contacto con la naturaleza. Pero cuando yo les hablo de esto, que tuvo un impacto muy bueno en mi infancia, ellas me miran como si estuviese soltando la chorrada del siglo. Porque para ellas lo más importante es que los niños crezcan en un distrito con una buena escuela. Punto. Y la mayoría piensa que los buenos centros educativos están en las ciudades. Por otra parte, ya sabéis que los chinos se pegan muchas horas cada día en el lugar de trabajo, aunque no son el número uno del mundo en este aspecto. Pero obviamente el hecho de invertir 8, 10, 12 o más horas al día trabajando tiene un impacto muy grande en nuestra costumbre de pasar tiempo fuera. Y más todavía para los trabajadores que residen en el propio lugar de trabajo, cosa bastante habitual en China. Ese es nuestro caso, sin ir más lejos, y si no hubiésemos regresado al pueblo de Lele para festejar el Año Nuevo, habríamos pasado la cuarentena en la universidad. Y nosotros en la universidad tenemos unos cuantos espacios agradables para disfrutar al aire libre, pero en muchas fábricas de China no es así, no nos vamos a engañar. Joder, hay una cantidad de mosquitos, se nos están metiendo en los ojos, en la lente de la cámara. Muy bonito todo, pero esta parte, madre mía. ¿No podía salir un virus que acabe con los mosquitos estos? Joder. Ojalá que sí. Como más de uno sospecharéis a estas alturas, todo esto también tiene mucho que ver con la cultura de la disciplina que hay en este país. Pero el problema es que muchas veces desde algunos países extranjeros enfatizamos la disciplina política que afecta a muchos chinos, pero no somos capaces de ver la enorme disciplina que también se ejerce desde otros ámbitos. Nosotros ya os hemos dicho a lo largo de la cuarentena que no hemos visto una actitud especialmente amenazante por parte de las fuerzas del orden. Y mucha gente ha aceptado las normas de confinamiento y ha colaborado sobre todo por el miedo al virus. Al principio de la crisis, mucha gente en los países occidentales estaba convencida o se les convenció de que las medidas de China solo se podían aplicar en los países autoritarios. Pero con el tiempo nos hemos dado cuenta de que esto no era así y en muchos países europeos y americanos se ha llegado a unos niveles de confinamiento y disciplina bastante altos. Es decir, al final, y como ya venían avisando muchos, al margen de nuestro sistema político nos hemos tenido que quedar en casa sí o sí. Y lo que venimos a decir nosotros es que en China la vida casera tiene más aceptación. De hecho, no solo en China, también en algunos países vecinos hay términos que idealizan a los hombres y las mujeres que prefieren quedarse en casa y que en este país se denominan como Lele. 宅男宅女. Y muchas veces estos términos se aplican sobre todo a los hombres, entre otras cosas por el enorme rechazo social que hay, por ejemplo, hacia las relaciones extramatrimoniales y los vicios en general. Porque sí, durante esta cuarentena también ha habido muchas historias de gente que se escaqueaba a casa del vecino a jugar a cartas o para cosas peores. Pero yo creo que se puede decir que en este país el perfil de tío casero tiene mucha aceptación y está muy bien valorado por las mujeres, ¿a que sí, Lele? Sí. A ver, no todo el mundo es así, por supuesto, pero a lo largo de la cuarentena algunos han destacado estas diferencias con respecto a los occidentales y muchos se han convencido de que los europeos o los americanos somos unos temerarios. De hecho, esto es algo que mis estudiantes también me han dicho muchas veces por el tipo de noticias que les llegan a ellos. Y no sé ya cuántas veces me han dicho eso de que es que nosotros los chinos valoramos mucho más la vida.
Esto no lo tienen por qué decir de forma despectiva, porque de hecho muchas veces admiran nuestra valentía, nuestro espíritu de carpe diem. Porque en China estas cosas que decimos nosotros a veces de "bah, hay que vivir la vida, que son 2 días", no son muy populares. Y no penséis que los chinos son unos muermos, para nada, pero es que yo creo que tienden a disfrutar de la vida sobre todo de puertas para adentro. Eso es todo por nuestra parte. Si este vídeo os ha parecido interesante, podéis darle un me gusta, suscribiros o darnos con Patreon, donde también publicamos contenido. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. ¡Hasta luego!